Bienvenidos, hoy elegiste el mejor día para conectarte y estamos súper contentos de que estés en línea. Y si es tu primera vez, deseamos que no sea tu última vez. Y la mejor manera para seguir conectados con nosotros es visitando nuestra página elcaminoq.org. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestra serie Iglesia sin Paredes. Y una de las cosas que quiero decirlo por adelantado es que la religión es poderosa. Quizás tú no estés de acuerdo, pero en realidad hemos visto muchos ejemplos donde tantas personas han hecho han tomado acciones negativas, positivas en nombre de la religión. Y la razón y una de las cosas duras de que lo que hace a la religión poderosa es las supersticiones de las personas, y al ser poderosa inmediatamente la hace peligrosa. Y es peligrosa porque siempre termina en manos de algunas personas que supuestamente conocen el secreto de ella. Es peligrosa porque alimentada por supersticiones, y todos en realidad nosotros somos supersticiosos, nos encanta la superstición. Todas las supersticiones demuestran ser ciertas y a veces en muchas formas siguen vivas en nuestras mentes. Y una de las cosas que, si tú lo has visto, toda magia en algún momento, superstición, trabaja o está correcta alguna vez en la vida. La religión da la forma a nuestra conciencia. La religión forma nuestras conciencias que controlan al final a las personas. Y en varios casos la conciencia puede estar mal informada. Por ejemplo, muchas personas mal informadas por la religión, se cuenta que en los años 40 y 50, aquí en los Estados Unidos, habían dueños de negocios de color blanco que no abrían sus negocios los domingos, no jugaban cartas los domingos, pero el lunes maltrataban a las personas de color negro y estaban enfocados en la segregación. En otras palabras, creían el lunes estaban con Dios y el domingo estaban con Dios, y el lunes maltrataban a su prójimo. Y esas conciencias les informaban y le hacían creer que su vida, su manera de actuar estaba bien. Ahora, nuestras conciencias están completamente diferentes hoy en día. Hoy ya no pensamos tanto como en aquellos tiempos, pero Dios no ha cambiado, la verdad no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es la manera en que nosotros hemos visto las cosas. Nuestra conciencia nacional fue moldeada nuevamente. Nuestras conciencias determinan las realidades religiosas, aun cuando esas realidades que nosotros vemos por la religión no sean real. La mayoría de nosotros hemos sido moldeados por una versión del cristianismo que realmente no es la correcta, que refleja una mezcla del modelo del templo que hablé la semana pasada, donde era pre-iglesia, era antes de la iglesia, antes de lo que Jesús vino a introducir. La mayoría de nosotros hoy estamos en lo que es una mezcla de lo que era y no de lo que Jesús trajo, de lo nuevo que Jesús trajo. En otras palabras, estamos haciendo algo como un reciclaje de lo viejo con lo nuevo. Y eso hace que la iglesia hoy en día no sea atractiva. Pero una de las cosas que yo estoy seguro y compartí la semana pasada es que la llegada de Jesús marcó el fin al modelo del templo y el comienzo de algo nuevo. ¿Por qué? Porque el modelo del tiempo pre-iglesia, antes de que Jesús manifestara y formara su iglesia, ese modelo se basaba en lugares sagrados, en textos sagrados, en información que solamente algunos hombres tenían acceso, nunca mujeres. Había una mentalidad que solamente algunos hombres podían tener acceso a ese textos sagrados. Habían seguidores sagrados, o reemplazar esa palabra de seguidores y poner seguidores supersticiosos, seguidores asustados. En ese modelo del templo, el lugar era sagrado, las cosas eran sagradas, y la iglesia ha mezclado lo nuevo que Jesús trajo con ese modelo antes de Jesús. Jesús inició algo completamente
nuevo. A la llegada de Jesús señaló de que las cosas habían cambiado y que ya no era, Dios no estaba manejando la situación con los humanos de la manera en la que lo hacía antes. Ya Dios no había que irlo a visitar al templo, sino que Dios nos estaba visitando a través de Jesús. La llegada de Jesús quiere decir que ya no tenemos que ir a encontrarnos con Dios, sino que Dios nos encontró a nosotros. Y Jesús en sí trajo para con él un nuevo pacto, un nuevo mandamiento, una nueva ética y un nuevo movimiento. Y una de las cosas que vemos que uno de las personas que mejor expuso esto, que mejor habló de lo nuevo que Jesús trajo, de la manera en que Jesús estaba ahora introduciendo, acercándonos a Dios, fue el apóstol Pablo. Pablo entra en las páginas de la historia como un perseguidor de la iglesia. Era alguien que participaba participó en el asesinato de Esteban. Trataba a toda costa de detener la iglesia. Pablo entonces, en un momento camino hacia Damasco, es sorprendido por Jesús y cae al piso y de inmediato ve una luz y en ese momento le responde a la luz y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces Pablo se toma como misión de vida explicarle a los gentiles, que en ese caso somos nosotros, todos aquellos que no somos judíos, que no traíamos esa cultura del templo en Jerusalén, que no teníamos esa cultura del judaísmo. Pablo entonces se dedica a explicarnos lo que Jesús enseñó. Y en un momento llegó a la ciudad de Gálata y cuando llegó a Galacia, a la ciudad de Galacia, cuando llegó a Galacia, empezó a enseñarles y ellos empezaron a vivir bajo lo que Jesús enseñaba, bajo lo nuevo y lo fresco que Jesús decía. Pero en una manera u otra se infiltraron otras personas y quisieron hacer un reciclaje, a traer las viejas leyes, a traer los ritos que tenía el judaísmo, y de repente la gente no sabía si era aquello o era esto, si fue lo que Jesús dijo o si fue lo que Moisés dijo, y empezaron a mezclar lo viejo con lo nuevo. Y de repente entonces, como muchas veces hoy en día nosotros vamos a una reunión de la iglesia y no sabemos si están detenidos en el tiempo, si están haciendo lo que Jesús dijo o si estamos todavía en los tiempos antes del Nuevo Testamento. Y hay una mezcla, hay un reciclaje de cosas viejas con cosas nueva. Y el apóstol Pablo entonces dice algo que es tan importante, que muchas veces, si tú que me estás viendo por primera vez o esta es tu primera vez en mucho tiempo que tú tienes contacto con una iglesia y cuando tú fuiste no entendiste ni papa porque hablaron un lenguaje en una manera de que tú no entendías nada de lo que estaban diciendo, porque hablaban de un templo, de textos sagrados, de ritos que tú no sabes. A veces sonamos como vampiros hablando hasta de sangre y la gente cree que en un momento te van a dar un poco de sangre a beber. Si esa ha sido tu experiencia con la iglesia, que tú no has entendido qué realmente trata, Pablo en un momento le dice a los Gálatas, oigan, si ustedes quieren volver a la ley, si quieren entrar en ritos y circuncidarse, imagínense, esa religión no era tan atractiva para los hombres, porque imagínate, para entrar había que circuncidarte. Y si no quiero ser tan gráfico, pero si no, busca la definición en Google de qué quiere decir eso. Y en este momento Pablo le habla a los Gálatas y le dicen: ¿sabes qué? Si ustedes solamente quieren tomar un poco de la ley, van a tener que tomarlo todo. O sea, un poco de levadura leuda toda la masa. O es todo o es nada. O se sujetan a lo nuevo que Jesús trajo. Y en un momento resumió todo lo que realmente importa. De repente entonces, si nosotros trayéramos a Pablo y le dijéramos: Pablo, explícanos, ¿qué es lo más importante? ¿De qué se trata todo esto? La iglesia no me lo ha sabido explicar, yo no lo he podido entender, pero ¿de qué se trata todo esto? Y Pablo le dice lo siguiente a los Gálatas: lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Lo importante es creer y manifestarlo en acciones de amor. No es eso lo que nosotros hemos visto. Nosotros a veces chocamos con muchas personas en la iglesia que creen mucho, pero que manifiestan poco. Saben muchas cosas, tienen muchas creencias, pero no expresan ningún tipo de amor. Y en el reino, en lo nuevo que Jesús trajo,
Hacer es que hace la diferencia. Lo que hacemos en amor es realmente lo que hace la diferencia. En otras palabras, también el apóstol Pablo le dijo en otra parte a los corintios, le dijo, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo. Y quizás tú dices, bueno, eso no significa mucho para mí, pero para ese público eso fue grandioso, escuchar a un ex fariseo como el apóstol Pablo, que creía fielmente en el judaísmo, en el templo, que creía que Dios estaba en el templo, que Dios estaba entre las paredes. En este momento Pablo introduce un nuevo concepto a unos creyentes gentiles como tú y como yo, que Pablo quizás ni los conocía, le escribió a ellos. Pablo les dice que ahora nosotros somos el templo, que ahora nosotros somos los templos portátiles donde Dios habita. Eso es poderoso, porque ellos en otra casa, entonces eso quería decir que ya no había que ir al templo, ya no había que ir a encontrarse con Dios, sino que Dios ahora se encuentra con nosotros. La segunda parte es aún más poderosa del verso. Dice, ustedes son templo. Dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios. No hay necesidad de viajar a Jerusalén. Ya en este momento, en el nuevo pacto, en lo nuevo que Jesús trajo, Jerusalén está dentro de nosotros. El templo está dentro de nosotros. La iglesia está compuesta de ladrillos de carnes. La iglesia está compuesta, debe de estar compuesta de personas. Nosotros somos la iglesia. Tú que estás ahí, si crees en Jesús, tú eres la iglesia, no las paredes, no el edificio, no una lista de reglas difíciles de cumplir, sino el resumen que Pablo dice. Lo importante en este caso no es si te circuncidas, no es los ritos que hiciste, no es las cosas que dejas de hacer, no es las veces que te arrodillas, no es las veces que te paras, no es las veces que vas a misa, no es las veces que vas al culto, no es las veces que vas al servicio, como quiera que tú lo llames. No es la vez que tú tengas contacto con un edificio, sino lo más importante, el apóstol Pablo resume y dice, es la fe que se expresa con amor, y que nosotros, tú y yo, si crees en Jesús, somos el templo donde habita el Espíritu Santo en nosotros. Ya no había que ir a ningún lugar. Ningún lugar era ahora el lugar sagrado. Antes, en el modelo del templo, lo sagrado era el templo. Lo sagrado era el templo. Ahora, en lo nuevo, en el nuevo pacto, ningún lugar es más sagrado que la persona que tú tienes al lado. Por eso fue que Jesús dijo, ama a tu prójimo. ¿Por qué? Lo más importante para Dios ahora mismo es la persona que tienes a tu lado. Eres tú y el tú que está a tu lado. Y tú puedes decir, pero ¿qué tan sagrado entonces? Si ya el templo no es lo sagrado, si ya el edificio no es lo sagrado, si ya los ritos no es lo sagrado, si ya el texto no es el sagrado, ¿qué tan sagrado es mi prójimo? Tu prójimo es tan sagrado que Jesús dio su vida por él y por ella. Las personas son tan sagradas para Dios que Dios decidió entregar a su Hijo por ellos. Ya no se trata de cosas, no se trata de lugares. En el nuevo pacto, en lo nuevo que Jesús trajo cuando vino, siempre se trató y se ha tratado de personas. Lo más sagrado, lo más cerca de Dios que tú puedes estar es cuando estás al lado de una persona como tú. Es cuando estás al lado de tu vecino. Todas las personas con las que entras en contactos merecen ser tratadas como personas sagradas. Esto es poderoso. Si todos nosotros pudiéramos vivir con este código, si todos nosotros pudiéramos mañana salir y ir a nuestro empleo, y donde quiera que llegáramos y entramos en contacto con alguien, y pudiéramos entender que cada persona con la que nosotros entramos en contacto en este momento para Dios es la persona, es la cosa más sagrada que existe. La realidad es que una vez que Jesús muere y resucita, las cosas tuvieron un buen comienzo con la iglesia en el primer siglo. Las cosas tuvieron un excelente comienzo, pero lamentablemente no siguieron en la manera como empezaron.
Los cristianos se amaban los unos a los otros, al punto que cuando estaban siendo asesinados por el Imperio Romano, dice la historia que morían abrazados los unos con los otros, siendo devorados por los leones en el Coliseo. Y la iglesia avanzó sin tener el Nuevo Testamento escrito, solamente unas cuantas cartas escritas por Pedro o por Pablo. No tenían un libro como tenemos hoy, sino lo único que tenían era que se dejaban guiar por el único mandamiento que Jesús dejó: amen a los demás como yo los he amado a ustedes. Ellos en el primer siglo creían fielmente que Jesús resucitó de los muertos y no temieron a la muerte. Y una de las cosas que sucede es que cuando tú ya no le temes a la muerte, hay pocas cosas a las que después ya tú le tengas temor. Cuando nosotros le perdemos el temor a la muerte, ya no le tememos a muchas cosas. Y en el primer siglo, la iglesia, como estaba convencida de que Jesús resucitó, no le temía a la muerte, no le temía a nada. Cuando no tenemos miedo a la muerte, no le tenemos miedo a nada más. Entonces, una vez que perdemos los temores, somos libres para amar, para abandonarnos y amar con abandono. Cuando no tienes miedo, eres libre para dar exageradamente. ¿Sabes por qué tú no das más? Es porque tienes miedo. Y piensas y dices, es que si yo lo doy, ¿con qué me quedo? Si yo doy de mis pertenencias, ¿qué va a pasar conmigo? Pero cuando tú no tienes temor a lo que te pueda pasar, porque ya tu vida y tu futuro está asegurado en Dios, cuando tú le pierdes temor a la muerte, ya empiezas a dejar de tenerle amor a las cosas. Y todo lo que te rodea, en una forma u otra, empieza a tener otra perspectiva para ti. Los primeros cristianos lo hicieron así. Ellos amaban y se abandonaban en el amor. Se echaban a amar a las personas en medio de las necesidades. Siguieron amando a Jesús. Los seguidores de Jesús en ese tiempo ganaron momentum, ganaron tracción cultural y social, porque ellos renunciaron a la visión tradicional que priorizaba a los hombres en vez de darle importancia a las mujeres. En ese tiempo, la cultura era que los hombres eran más importantes que las mujeres, que los niños y que los esclavos. Y la iglesia llegó en ese momento y rechazó la manera de ver que la cultura veía a los demás. Y en ese momento ellos dejaron de ver las cosas como la cultura lo veía y ganaron un momento y empezaron a amar a todo el mundo, a toda persona, igual como cualquier otra persona, sin hacer clases. ¿Qué cambiaría si nosotros hoy como iglesia hiciéramos eso? Ahora, una de las cosas que pasó, que en octubre, el 28 de octubre del año 312, el emperador romano Constantino, mientras se dirigía a la batalla con su coemperador Magencio, tuvo una visión de la cruz que llevaba una inscripción que decía: en este signo, con este símbolo, vas a obtener la victoria. Y cuando Constantino entonces tuvo esta visión de la cruz, pintó esa cruz en los escudos de las personas que iban a pelear, de los soldados, y derrotó a Magencio. Entonces, y esa señal entonces hizo que el mundo cambiara, hizo que las personas empezaran a ver a la iglesia diferente. Entonces nació el Santo Imperio Romano. Y esta es una frase que se usó después en el siglo XIII. Le llamaban el Santo Imperio. Y para mí en realidad era imperio, era romano, pero no era tan santo. El emperador entonces en este momento legalizó el cristianismo y se mezcló entonces la iglesia con el imperio. Y la religión cristiana, los seguidores de Jesús, se convirtieron en la religión oficial del imperio. Entonces esta mezcla ahora, el emperador empezó a darle poder y riqueza a los obispos y prohibió la crucifixión y lanzó una campaña para edificar edificios
La iglesia en ese momento no tenía edificios. La iglesia se trataba de gentes amándose los unos a los otros. Pero en este momento, como se mezcla con el imperio, el emperador entonces dice, no vamos a construir catedrales, vamos a construir edificios. Y ahora entonces la gente empieza a cambiar la perspectiva. Empiezan a pensar que se trata del edificio porque se unió con el imperio. Y el cristianismo pasó de ser la minoría perseguida a ser la empoderada mayoría. En este momento ya no eran perseguidos por el imperio, sino que ellos estaban en el imperio y lamentablemente perdieron el norte. Empezaron a pensar que se trataba de tener edificios, que se trataba de tener posición y dejaron de amarse los unos a los otros y surgió una nueva visión del templo, una mezcla de lo viejo con lo nuevo. Ahora el templo era sagrado, mezclaron, volvieron años atrás a pensar como pensaban en el judaísmo y mezclaron las cosas, mezclaron el vino viejo con el vino nuevo y marchitaron. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Para Pablo mezclar lo viejo con lo nuevo no era una opción. Pablo si yo resumo lo que Pablo quiso decir, Pablo dice, cuando mezclamos la manera vieja de hacer y de ver a Dios con lo nuevo que Jesús trajo, es como eso es un veneno, no es una opción. Entonces empezaron a construir catedrales, templos, porque Constantino ahora estaba del lado de la iglesia. Establecieron una nueva clase de hombres sagrados. Nunca mencionaban mujeres, nunca incluían mujeres, solamente hombres. Hombres sagrados usaron y abusaron el texto. Y la herejía se convirtió en un delito. O sea, ahora en este tiempo cuando la iglesia se mezcló con el imperio, ahora lo que castigaban a las personas era por las creencias. Si no creían como el imperio, si no tenían el mismo credo que el imperio, entonces ellos merecían la muerte. Y todo hereje, todo aquel que se rebelara contra lo que el imperio decía que creía, entonces merecía morir. Y en otras palabras, lamentablemente, la creencia triunfó sobre el comportamiento. O sea, no importa cómo tú te comportes, si crees las cosas correctas, está bien. Entonces, ese pensamiento hoy en día hace que muchas personas se alejen de la iglesia. Porque la iglesia a veces es un grupo de gente que cree las cosas bien, pero se comporta mal. Y de hecho, la iglesia no es un grupo de personas que cree las cosas buenas, pero se comporta mal. La iglesia es un grupo de personas que cree en el bien y se comporta también de esa misma manera. El cristianismo se convirtió y se basó entonces en un credo. Y ese credo de los apóstoles que el imperio recopiló se mencionaba más que cualquier otra cosa. Y lamentablemente en ese credo de los apóstoles no estaba la palabra amor. No estaba lo que Jesús mismo había establecido antes de partir al cielo. Nadie fue arrestado por amar demasiado poco. Solamente fueron arrestados por creer incorrectamente. Rompe el corazón saber que la iglesia perdió en un momento el norte y a nadie se sentía mal por amar menos, pero sí te hacían daño porque creías incorrectamente de acuerdo a ellos. Esto creó un problema ahora. Eso comenzó un problema en ese entonces que todavía estamos teniendo efectos todavía está causando sus efectos hoy en día. Y este modelo no demandaba nada de las personas. El modelo ese que ellos crearon de solamente creer lo correcto no ponía ninguna demanda a las personas. No se mencionaba el amor en ningún lugar. No se mencionaba el amor en ningún lugar ni en el comportamiento. Puedes creer todo el credo y tratar a tu vecino como si fuera una porquería. O sea, mientras tanto tú creas lo que nosotros decimos, puedes tratar al prójimo como tú quieras. Mientras tanto tú sepas las cosas correctas y las digas con tu boca, puedes tratar a la persona que está a tu lado como si fuera una porquería, como si fuera una basura. Y quizás por esta razón tú te fuiste de la iglesia. Porque aquellos que mencionaban tanto, que creían tanto, te trataban como si tú no tuvieras valor. Pero déjame decirte, eso no fue nunca lo que Jesús quiso. Eso no fue nunca lo que Jesús estableció. Jesús dijo, el mundo va a saber quiénes ustedes son cuando ustedes se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pero no, cuando se mezcló la iglesia con el imperio,
le daban más importancia a lo que se creía que a lo que se hacía. Y en realidad, hacer es que hace la diferencia. Todo se trataba acerca del sistema en ese entonces, porque lo que querían era controlar a las personas. De repente, en el año 1517 apareció la Reforma. Martín Lutero empezó y trajo y se convirtió y leyó El justo por la fe vivirá, y se dio cuenta que el imperio había tergiversado las cosas, pero lamentablemente empezó entonces el movimiento protestante. Pero lo que hizo el movimiento protestante entonces fue agarrar el mismo texto de las Escrituras y empezar a discutir y a maltratar a la gente, a usar la Biblia como si fuera un bate de béisbol para maltratar a las personas. Y aún hoy podemos encontrar que gentes con ese tipo de, esa línea de pensamiento usan las Escrituras para maltratar a los demás. En realidad, en ese entonces, en aquel entonces y aún hasta hoy, el amor se perdió. Y Jesús y Pablo, me imagino que los dos estaban mirándose en ese momento y parafraseado, no es que pasó así. Me imagino que miraban la situación como estaba pasando y movían la cabeza y decían, pero ven acá, ¿será que nosotros no fuimos claros con lo que dijimos? ¿Será que a ellos se les olvidó realmente de lo que se trata, de qué se trata? ¿Será que nosotros tuvimos que ser un poco más claros de lo que fuimos? Me imagino Jesús viendo todo este desastre ahora, todo este desenfoque de la iglesia. Jesús diría, pero acá fue que yo no lo dije claro, porque la última vez que yo leí, Jesús dijo que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, no del modo del templo, no del modo de tener cosas sagradas y cosas y un lugar sagrado, no de ese modo, sino del modo cual, del modo del amor, del modo que la iglesia nos amemos los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. A lo que Pablo quizás le hiciera eco y lo pone aún más fácil para nosotros entenderlo. Y lo dice, y lo repito nuevamente, dice, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Y en ese momento, en ese mismo capítulo, Pablo dice algo, porque había un grupo que quería volver a la ley, quería volver a lo viejo, y Pablo dice, pues toda la ley se puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si a ti se te ha hecho difícil entender la Biblia, si a ti se te ha hecho difícil aceptar y estar en una iglesia por todas las cosas que dicen y por todas las cosas que demandan, Pablo los resume y nos los dice claramente hoy. Los dice de esta manera: lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Y dice Pablo lo siguiente: pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué se resume todo? O sea, es como que tú ahora mismo, si tienes una Biblia ahí en tu casa o en tu teléfono, tú vayas y busques todos los libros del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, y dices, eso está muy difícil. ¿Qué será lo que yo tengo que hacer para cumplir con todo lo que está ahí? Pablo te lo resume. Pablo dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato, lo que hace eco a lo que Jesús dijo antes de partir: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esto es más simple, pero en realidad también es más demandante. Quizás por eso es que muchos de nosotros en muchos momentos nos vemos tentados a hacer algunas cosas que nos hacen sentir bien, en vez de amar a los otros como Jesús nos amó a nosotros. Es fácil ser crítico. Quizás tú en este momento puedes decir, pastor, tú estás siendo muy crítico de lo que la gente está haciendo. Es fácil criticar. Pero todos tenemos, en algún lado, todos tenemos un pequeño modelo de lo viejo, del antiguo, del templo. En algún lado nosotros vemos la vida de una manera mezclada. Tenemos algo reciclado de lo viejo con lo nuevo.
Nuestras conciencias han sido moldeadas por esa manera de ver las cosas. Seguimos aferrándonos a las cosas que nos están atrasando como iglesia. Seguimos aferrándonos a las cosas que nos detienen y que no nos hacen atractivos. Seguimos aferrándonos a cosas que alejan a aquellas personas que quieren y andan buscando el amor de Dios y que nosotros tenemos el poder de mostrárselo. Pero estamos queriendo cumplir más con cosas que realmente hacer lo que es, la cosa que es lo más importante. Y yo te quiero hacer algunas preguntas para ver si en algún lado hay un poquito del modelo antiguo del templo en tu vida. ¿Te sientes más culpable por faltar a un servicio o a una misa, dependiendo cuál es tu trasfondo, que cuando maltratas a alguien en el trabajo? ¿Cuándo te sientes más culpable? ¿Cuando dejas de hacer un rito o cuando maltratas a una persona? O cuando fallaste moralmente. Cuando fallaste moralmente, ¿estabas más preocupado por lo que Dios te iba a hacer a ti que por el daño que le hiciste a esa persona a la cual estaba involucrada con el pecado que cometiste? ¿Crees que hay algún rito que te hace más justo para con Dios y elimina tu responsabilidad de arreglar las cosas con las personas que has herido? O sea, muchas veces nosotros tenemos más pendiente ir a orar y decirle, Dios, perdóname, de que ir a donde la persona que hemos ofendido y decirle, ¿sabes qué? Yo lo hice mal, perdóname. Pero en realidad, cuando creemos que tenemos que arreglar las cosas con Dios primero, antes que tomar responsabilidad e ir a arreglar con el prójimo, tenemos en nosotros el modelo del templo. Porque en lo nuevo Jesús dijo, Dios está más preocupado cómo tú te lleves con tu prójimo que con que tú vayas al templo a llevar la ofrenda, que con que tú vayas al templo. De hecho, Jesús lo dijo, si tú vas en camino al templo a llevar la ofrenda y te das cuenta que tu hermano, que tu prójimo tiene algo contra ti, descuida, no lleve la ofrenda, Dios puede esperar. Ve y arregla las cosas con tu hermano, entonces ven y ocúpate de Dios. Lo que quiere decir, nosotros tenemos que volvernos más expertos horizontalmente, aquí amándonos los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque la persona que te acerca más a Dios es el prójimo que tú tienes al lado. Tú quieres estar cerca de Dios, tú quieres hacer la diferencia, tú quieres hacer lo que le agrada al corazón de Dios. Ama a la persona que está a tu lado. Nosotros muchas veces tenemos la falta de conciencia porque creemos que Dios está más preocupado en nuestra relación con Él, que nosotros tenemos que arreglar nuestra relación con Dios, cuando Dios está preocupado en que nosotros nos amemos los unos con los otros. ¿Alguna vez tus creencias te han impedido mostrar tu amor? Si es así, si en algún momento tú pones tus creencias antes que mostrarle el amor a alguien, en otras palabras, si en alguna forma tú dejas de relacionarte con algunas personas porque esas personas no actúan como tú, no creen como tú, entonces tú tienes un estándar más alto que Jesús. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, no importaba que Él era el Hijo de Dios o ser igual a Dios, se reunió y andaba con pecadores. Cuando nosotros no queremos juntarnos con los demás porque ellos no creen como nosotros y queremos rechazarlo, nuestros estándares entonces están más altos que el de Jesús. Y que yo creo, la última vez que yo revisé, no creo que nosotros tengamos un estándar más alto que el de Jesús. ¿Sabes por qué todos estos pensamientos nosotros lo tenemos de esa manera mezclado con el Antiguo Testamento? Y es la razón por la que nosotros tenemos esta mentalidad, es porque no hemos abrazado por completo el Evangelio. Es porque nosotros se nos ha olvidado que Jesús murió por mí y que Jesús murió por mi prójimo. Jesús murió por todos. De otra manera dice el verso, de tal manera amó Dios al mundo. Y la última vez que yo revisé, amar al mundo incluye a todas las personas, incluyendo aquellas que no te caen bien a ti. Jesús murió por ti y Jesús murió por la persona que está a tu lado. El otro día estuve en una reunión en Zoom con un grupo de jóvenes y después de haber compartido con ellos,
se abre el piso, la sala se abre para hacer preguntas. Y estoy compartiendo acerca de seguir a Jesús, de avanzar y dar pasos hacia la fe. Y de repente, cuando toca hacer preguntas, una joven me pregunta y me dice, hablé de 4 fases en seguir a Jesús, 4 etapas que hay en seguir a Jesús. Y entonces ella me hace esta pregunta, pastor, me dice, Víctor, ¿en cuál fase nosotros agradamos a Dios? Y eso rompió mi corazón. Porque muchas veces las personas ahora están creyendo, por el mal ejemplo que le hemos dado a nosotros, las personas están creyendo que ellos tienen que hacer algo para agradarle a Dios. De hecho, tú no tienes que hacer nada para agradarle a Dios. Tú le agradas a Dios donde tú estás, porque tú le agradas tanto a Dios que Él entregó a su Hijo por ti. Dios te ama, Dios quiere estar contigo, Dios está de tu parte, Dios quiere encontrarse contigo. Nosotros es lo que hemos puesto paredes para dividir a las personas, para separar a las personas de lo que ya Dios tiene y de hecho Jesús, cuando quiso mostrar este punto, habló de alguien que hoy en día le llamamos el hijo pródigo. Y el hijo pródigo fue un hijo que se fue y se comportó mal. Y había otro hijo que se quedó en la casa y se comportó bien. Y cuando el hijo que se comportó mal regresó, el padre lo recibió. Cuando el hijo que se quedó en la casa habló y se quejó, el padre también le mostró amor. En otras palabras, Jesús nos quiere decir, no hay nada tan malo que tú hagas que haga que Dios te ame menos, pero tampoco no hay nada tan bueno que tú hagas que haga que Dios te ame más. Dios te ama tal y como tú eres. Y esa conciencia de ese amor, cuando entramos en una conciencia de ese amor, entonces eso nos motiva a cambiar nuestro comportamiento. No cambiar mi comportamiento para que Dios me ame. Yo cambio mi comportamiento porque Dios me ama. No para que me ames, sino porque ya Él me ama. Entonces, cuando hacemos eso, el mundo sabrá que nosotros somos cristianos. Cuando amamos como Jesús nos amó, cuando amamos como Dios nos amó a través de Cristo, el mundo sabrá que somos cristianos. No por nuestro edificio, no por nuestras bancas, no por nuestros ritos, sino por nuestro amor. Lo voy a repetir, sino por nuestro amor, sino por tu amor. Por el amor, cuando el amor se convierte en nuestra marca, el mundo entonces sabe que nosotros somos cristianos y es por nuestro amor. Conéctate con nosotros y juntos vamos a seguir a Jesús para convertirnos en la iglesia que Él siempre quiso que fuéramos. Si tú nos das la oportunidad de conectarte con nosotros, si tú nos das el privilegio de conectarte con nosotros aquí en El Camino y visitas nuestra página elcaminoq.org y nos dejas saber y te conectas con nosotros, deseamos aquí convertirnos en esa iglesia que Jesús tuvo en mente, que Jesús quiso que fuéramos, una iglesia que su marca fuera el amor, no el edificio, no los ritos, no las cosas sagradas, sino el amor que se tienen los unos con los otros. Y para saber cómo podemos seguir convirtiéndonos en esa iglesia, te invito a que veas la tercera parte de nuestra serie, Una iglesia sin paredes.